Bueno, bienvenido a todos. En esta noche a comenzar, vamos a comenzar con la sesión educativa, ¿ya? Lectura fractal en el oro específicamente y acción del precio. Ya, inicialmente, para los que no sepan qué es la acción del precio como tal, hace referencia a la apreciación del trader con el mercado en esencia, literalmente la apreciación de las velas japonesas como tal. La interpretación del trader en la acción del precio demarca muchas veces el conocimiento y el desglose del activo como tal. En esos puntos yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado porque muchas veces no saben lo que es la acción del precio, no saben ni explicarlo muchas veces y yo se los voy a explicar acá desde la base, ¿ok? Porque desde ahí vamos a comenzar. Antes de meternos en la fractalidad, necesitamos comprender cómo funciona y cómo se compone la acción del precio, ¿ok? Como es la apreciación del trader con el mercado en esencia, quiere decir que no necesitan de indicadores, de herramientas de apoyo para entender los movimientos bursátiles de dichas velitas japonesas, partiendo desde esa base, ¿ya? ¿Ok? La acción del precio en esencia, de hecho, los traders con mayor antigüedad analizan el mercado casi sin indicadores, ¿ya? Y lo hacen literalmente observando el mercado en esencia pura, ¿ok? Acción del precio en esencia pura. ¿Por qué acabo de dibujar todas estas velitas? Porque es muy importante que todos ustedes comprendan cómo se compone, ¿ya? Estructuralmente el precio. Para los que no sepan lo que es la estructura de mercado, hace referencia al comportamiento interno de una tendencia como tal. Supongamos que esta tendencia es alcista, como se la estoy dibujando en la imagen. Las velitas que ustedes pueden divisar en este preciso momento también van a favor de la tendencia. Supongamos que puede ser el oro en temporalidades semanales o en temporalidades diarias. Llamémoslos higher time frame, ¿ok? Y estas higher time frame muchas veces no las sabemos interpretar. Yo les voy a enseñar algunos tips para que aprendan a interpretar lo que es la acción del precio a través de la fractalidad y la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, en estos casos, si se dan cuenta, acabo de dibujar los cuerpos de las velas, pero necesito también que ustedes comprendan que las mechas son muy importantes y tienen un trabajo específico en el precio como tal. Algunas mechitas solo le hacen daño a la estructura y algunas otras mechitas son parte de la estructura como tal. ¿Ok? Y necesitamos comprender la función y el trabajo de cada una de ellas a la hora de aplicar este conocimiento. Por ejemplo, inicialmente les dibujé una flechita a la izquierda para que sepan que la tendencia evidentemente está alcista. Ojo, las velas son totalmente incoloras. No hay un color que defina tendencias. Por ejemplo, rojo bajista o verde alcista. Eso viene por defecto porque los brokers o las instituciones saben perfectamente cómo funciona el trader y sobre todo cuando son novatos. Entonces, aquí asimilamos muchas veces el color rojo, el color verde, el verde euforia, ganancia, el rojo a algo más negativo, ¿no? Ojo con eso, por eso las velitas que ustedes ven de repente en mi gráfico son de blanco y negro. Es preferible que hagan eso como tips. Ahora, ¿qué es la estructura? Repito, es ¿cómo se llama? Es el comportamiento interno de una tendencia. Si esta tendencia es alcista, necesitamos medir tanto los puntos máximos del precio como los puntos mínimos a medida de que vaya subiendo. A eso se les llaman puntos estructurales, ¿ok? Sé que muchos ya saben esta información, es importante, pero hay que recalcarlo, porque yo siempre digo, hay tres pilares fundamentales de un análisis que ustedes deben tener en cuenta, que no los podemos pasar por alto. Tendencia, estructura y ciclos de mercado siempre van a ser la base de un buen análisis técnico, incluso para los traders que lleven mucho tiempo en esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque puedes tener trading de confluencia, la estrategia del dragón, los miles de nombres que hay de estrategia, patrón diamante, pero no se pueden olvidar de la estructura. La estructura, la tendencia y los ciclos de mercado son la base y los cimientos de un buen análisis como tal. Entonces, continuamos. En este momento, yo les voy a dibujar cómo se representa un impulso a través de las velas japonesas. ¿Ok? Perdón. Impulso, ¿ya? Después lo vamos a ir alineando con las velas japonesas. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Impulso. Esta es la base de la estructura y de una lectura fractal como tal. Si se dan cuenta, en este preciso momento, lo que acabo de hacer es definir prácticamente los puntos estructurales en relación con las mechas
del precio como tal. Si se dan cuenta, en algunos casos, los bajos o los lows de las velitas japonesas vendrían a ser los puntos estructurales. Y los high de las velitas japonesas vendrían a ser los máximos de los puntos estructurales en el precio como tal. ¿Ok? Si se dan cuenta. Ya, ¿por qué les represento esto? ¿Por qué les muestro el mercado como tal? Porque muchos no entienden cómo analizar sinceramente el oro. Entonces, el oro nos hace creer muchas cosas, muchas veces. Entonces, la lectura fractal o el ICT como tal hace referencia, mucha referencia a la fractalidad. Ya, quien no sepa lo que es la fractalidad, el concepto de fractalidad hace referencia a la apreciación de un objeto de origen orgánico u artificial, ya que tienen una composición interna como externa, ciclos repetitivos y a veces hasta infinitos hacia su interior y hacia su exterior, concepto que se aplica incluso en la naturaleza, como un brócoli, concepto que se aplica en el mercado a través de una simple velita japonesa, ¿ok? Para que no se vayan olvidando. Estos conceptos como tal, ustedes no lo pueden pasar por alto. ¿Por qué no los pueden pasar por alto? Porque desde ahí es donde vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Ya. En este momento, lo que les estoy representando a todos y cada uno de ustedes son los máximos de los puntos estructurales. Partamos por esa base, los máximos de los puntos estructurales. Los máximos de los puntos estructurales dan confluencia o hacen una referencia a los highs de las velitas, o sea, las mechas. Y los lows de las mechas muchas veces también son highs o sea, perdón, muchas veces son lows eh, de puntos estructurales, como lo pueden ver en esta ocasión. Entonces, curiosamente, los quiebres estructurales no lo saben interpretar como corresponde. Y es ahí donde yo les voy a empezar a enseñar ciertas cositas. ¿Por qué? Porque muchas veces creen que el trading Smart Money es simplemente trazar un impulso, un retroceso, un impulso, marcar el rango fractal y con eso estamos, el quiebre estructural y listo, order bloque y listo. No es tan así. No es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque necesitan entender la composición de un order block. El rompimiento fractal como tal de una estructura. Por ejemplo, este es un quiebre estructural, este es un quiebre estructural denominado VOS. ¿Qué vendría a ser un quiebre estructural? Cuando la demanda, en este caso, está predominando, es tan fuerte que los puntos de origen generan tanto movimiento que rompen los puntos máximos generando un quiebre estructural, ¿cierto? Ya, si eso lo entendemos, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? El siguiente nivel es comprender dónde está la inyección de capital. Las inyecciones de capital muchas veces vienen del original o punto de interés o también de los decisional, que son order blocks que ustedes los van a empezar a comprender a medida de que vayamos avanzando con la sesión. Ahora voy a dibujar encima de las velitas japonesas para que tomen atención. Esto va a ser un impulso y esto va a ser un retroceso para que me vayan entendiendo, ¿ya? El siguiente impulso, obviamente hago referencia, lo estoy dibujando un poco más a la derecha porque no me da, según el dibujo de las velas japonesas, pero para que me vayan entendiendo. El siguiente impulso llegó al máximo de la vela japonesa. El retroceso llegó justamente al high de la vela japonesa anterior, para que lo entiendan. Y el siguiente impulso llegó hasta acá arribita, obviamente generando un quiebre estructural. ¿Ya? Esperemos un poquitito, vamos a hacer lo siguiente, ahí y acá. Y aquí viene la clave, para que entiendan cómo funcionan los order flow también y cómo se aplican de mejor manera. Quiebre estructural, quiebre estructural. Perfecto. ¿Por qué hay veces que los retrocesos no llegan a nuestras order blocks? Eso es lo primero que se deben preguntar. ¿Por qué a veces los retrocesos no llegan a nuestra order block que refinamos y que son excelentes puntos de entrada? Aquí lo van a comprender. Si se dan cuenta, aquí el trabajo de cada velita primero es retroceder, rellenar ineficiencias, ¿ya? Para los que no sepan lo que es una ineficiencia es un desbalance en el precio como tal. Por ejemplo, cada vez que el mercado sube, sube a través de impulso y retroceso. Y cada vez que el mercado baja, baja a través de impulso y retroceso. Y si sube de disparo y baja de disparo, requiere balancear esos movimientos.
¿ok? Por eso se le dicen imbalances, porque cuando el mercado requiere balancear esos movimientos tan acelerados, por ejemplo, en tres velitas, ¿cómo se vería una ineficiencia o un imbalance? Se vería de la siguiente manera. Se miden de a tres velitas. Por ejemplo, la vela del medio es la vela con ineficiencia. ¿Qué quiere decir la ineficiencia? Un desbalance en el precio, porque ahí hay fuerte retiro de capital o fuerte inyección de capital como tal. Entonces, cuando el mercado requiera balancear esa zona, ¿cómo lo podemos apreciar? Se lee a través de tres velitas. Desde la mecha anterior hasta la vela subsiguiente se traza esto, ¿ok? Y se mide desde el punto de inicio al punto de término cuánta ineficiencia dejó el mercado para que suba balanceado. Recuerde lo que les dije, cuando sube el mercado, sube a través de impulsos y retrocesos, impulso y retroceso. Y cuando baja también lo hace así. Y si no lo hace, lo va a hacer más adelante. Por ejemplo, si este era un impulso, ¿ya? Y este era un pequeño retroceso en esa mecha, ¿ok? El siguiente movimiento a la baja fue tan fuerte, tan brusco, que requiere balancear todo ese movimiento brusco a la baja. El retroceso fue tan cortito que ni siquiera rellenó esa ineficiencia, o sea, ni siquiera se considera retroceso y siguió cayendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos puntos se consideran puntos de liquidez. ¿Qué es la liquidez? El dinero que queda pendiente, que el precio por lo general sube a buscar y luego continúa con su original movimiento inicial. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto y al siguiente nivel que es un poquitito más avanzado, ¿ok? Y aquí es donde ustedes tienen que poner mucha atención. Vela alcista, ¿ok? Supongamos que es un impulso y en estructura, esta es su mecha, ¿ok? Segunda vela, otra mechita y esta vela dejó esta mecha hasta acá abajo, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Entonces, este vendría a ser un impulso, este un retroceso y el siguiente impulso, ¿cierto? Aquí quebró estructura, ¿ya? Y lo ideal es que nosotros identifiquemos dónde está la zona de interés para entender dónde nos vendría a buscar el retroceso del precio como tal. Por ejemplo, en estos casos, muchos traders encierran las mechas. ¿Qué vendrían a ser las mechas? Los puntos mínimos estructurales donde se ubican los order blocks, ¿ya? Pero como yo les estoy enseñando de fractalidad, el precio siempre se tiene que observar de mayor temporalidad a menor temporalidad. Tienes que poner mucha atención en esto, porque cuando se visualiza el precio de mayor temporalidad a menor temporalidad, tiene una mejor perspectiva, incluso desde el semanal. Incluso para operar el scalping, tienen que analizar la mayor temporalidad, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que estas velitas son velas diarias, ¿ya? Ambas velitas son velas diarias. Y en este preciso momento van dos velitas. Y la siguiente vela, la segunda vela, ya cerró. Supongamos que esta vela que acaba de aperturar está en formación y lo primero que decide hacer es bajar. ¿Para qué? Para balancear toda la ineficiencia que dejó la vela que decidió romper al alza. Recuerden, el high de una vela es el punto estructural máximo del precio como tal en una tendencia alcista. Y si la vela de este costado decide llevarse ese high en temporalidades más bajas, lo que está haciendo es un quiebre estructural, ¿ok? Y cuando lo rompe de una, la velita, eso quiere decir que tenemos un rompimiento con aceleración, o sea, con ineficiencia, con imbalance, ¿ok? Con for value gap, tiene muchos nombres, ¿ok? Con vacíos de liquidez. Entonces, lo siguiente es muy importante. Cuando el mercado crea la siguiente vela, por lo general esa vela baja a balancear todo eso que dejó pendiente. ¿Y cómo baja a balancear? Primero esa vela apertura y se convierte en una vela bajista, ¿ok? Se convierte en una vela bajista en su etapa de formación. Y luego que llega a su zona de balanceo, hay veces que llega ahí y toca el high de la vela anterior, ¿ok? Y hay veces que baja mucho más, ¿ok? Incluso baja hasta aquí. La pregunta es, ¿por qué baja hasta ahí? Porque balancea la zona, cubre la ineficiencia y mitiga order blocks internos, para luego, dentro del mismo día, revertirse y la vela termina concluyendo siendo una vela alcista, dejando muchas veces un enorme mechazo y no entendemos por qué dejó tener tremendo enorme mechazo y muchos dicen,
No, es que hubo noticias. Hoy día no hubieron noticias relevantes en el oro y dejó el enorme mechazo. Y otros dicen, no, es que está muy volátil, está feo el mercado. Chicos, la lectura fractal le hace comprender muchas veces que no le tienen que tener miedo ni a las noticias, ni a la estructura, ni al exceso de volatilidad. Si su análisis es correcto, la volatilidad va a ir a favor de su análisis, no en su contra. ¿Ya? Es inevitable a veces llevarnos stop loss, pero cuando ustedes tienen más claridad mental, pueden tener el mejor beneficio a favor de la aceleración del precio. Por ejemplo, en este caso que acabo de dibujar que el precio nuevamente transicionó. ¿Qué es una transición? Un rompimiento estructural con volumen. ¿Ok? Por ejemplo, ahí rompió con volumen. ¿Vale? Entonces, en este caso, este es un impulso, este es un retroceso, este es un impulso y este retroceso llegó casi al punto de origen y nuevamente se fue. ¿Ok? Ay, perdón, para los de TikTok se los voy a dibujar más acá. Impulso, retroceso, impulso. Le estoy recreando lo que se ve a través de las velas japonesas. ¿Ya? Retroceso que llegó al punto de origen y luego volvió a subir. Si se dan cuenta, estas son quiebres estructurales. ¿Ok? Y esto a través del Smart Money se vería de esta manera. ¿Ok? Se vería de esta manera. ¿Me van siguiendo? Se ve de esta manera. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Tienen que comprender la formación de los order blocks. Por ejemplo, en estos casos, las velas que les acabo de dibujar muchas veces son velas alcistas y hay otras veces que no siempre rompe de una, hay veces que genera una vela bajista. Por ejemplo, hipotéticamente hablando, les voy a dibujar una velita negra, ¿ya? Como vela bajista. Recuerden que las velas son incoloras, ¿ok? Y dejó el high. Pero la siguiente velita fue una velita alcista. Y la vela subsiguiente fue una vela que lo único que hizo fue tirar un mechazo y después siguió subiendo. La pregunta es, ¿dónde tiró ese mechazo? Vino a mitigar el order block, no vino por ineficiencia. Lo único que vino a hacer fue venir a mitigar el order block antes de seguir subiendo. ¿Ok? Por eso a veces tiran esos mechazos. Entonces, no se confundan. La acción del precio también es comprender los comportamientos y patrones de velas japonesas. Por eso igual es importante aprenderse el básico de trading, los patrones Morning Stark, Evening Stark. Todo eso ya lo sé. Y también lo aprendí, también pasé por eso. Pero tienen muchos, múltiples nombres. Pero lo ideal es que ustedes comprendan a través de la lectura fractal el cómo se aprecia esto. ¿Ok? Voy a seguir. Esto es un order block. ¿Qué vendría a ser un order block? Es la última vela, ¿ya? Que se genera en el movimiento contrario al movimiento a favor de la tendencia. En este caso, si la tendencia es alcista, el order block vendría a ser la velita que viene en contra del movimiento, la que balanceó y la que posterior a ella ya generó la inyección. Ahora, esa order block como tal, ya, esa order block como tal, ese bloque como tal es un retroceso, ya, para que lo entiendan bien. Esto es un retroceso. Esa velita, grábenselo en su mente, es un retroceso. Y el retroceso el mercado te lo puede mitigar simplemente tocando el mechazo o viniendo incluso al punto de origen. No se olviden de eso, porque justamente en el caso hipotético les voy a dibujar nuevamente lo mismo. Por ejemplo, perdón, más chiquitito. En el caso hipotético, las velas bajistas con las velas alcistas muchas veces no entendemos qué es lo que están haciendo, ¿ya? Y aquí yo les voy a enseñar una cosita súper importante, muy importante de hecho. En este momento, lo que ustedes están visualizando son varias velitas que van en contra del movimiento, pero si ustedes las suman una con otra, es un impulso y esto vendría a ser un retroceso. Este es un impulso y este es un retroceso, ¿cierto? Este retroceso por completo se entiende y se reconoce como flujo de órdenes pendientes. O sea, es un order flow. ¿Qué es un order flow?
Se los voy a resumir para no complicarles la existencia. Un order flow es la composición fractal interna de una velita de mayor temporalidad, o sea, de un order flow. Por ejemplo, en una mayor temporalidad, ese order flow, que es un retroceso, es simplemente una vela que va en contra del movimiento alcista, para luego el precio venga y la mitigue muchas veces con mechazo y después continúe con su curso. ¿Sí? Entonces, también al principio les enseñé que cada vez que el mercado muestra las velas japonesas y va rompiendo al alza, lo va haciendo muchas veces con aceleración, ¿ok? Y cuando lo va haciendo con aceleración, te muestra una figura como la siguiente. Ese es el high y la siguiente vela rompió. Y la anterior vino y mitigó. Eso que ustedes ven aquí es un rompimiento con aceleración. Y lo que está rompiendo prácticamente es el high. La siguiente vela cuando nos venga a mitigar, muchas veces, ya cuando venga bajando, va a venir a buscar el order flow. ¿Ok? El order flow. Y por eso muchas veces se queda sin mitigar nuestros puntos estructurales. O sea, me refiero a nuestros order blocks. Por ejemplo, en la estructura de mercado, nosotros muchas veces tenemos los order blocks a través de la estructura, ¿cierto? Antes de que suba el precio. Así. Esto es un order block, es un order flow, perdón, ya, con rompimiento estructural. Y muchas veces lo estiramos hacia la derecha y nos dejan visto y no entendemos por qué. Y no entendemos tampoco por qué este retroceso no llegó al extremo fractal, a buscarnos acá para subir, sino que apenas tocó el techo. Por eso muchas veces algunos dicen soporte y resistencia. Y sí, en efecto, a veces sirven, pero en realidad son flujos de órdenes pendientes o son order block. ¿Ya? Ojo con esto, porque aquí es donde viene la clave. Impulso, retroceso, impulso. Este retroceso llegó al extremo, se generó un nuevo impulso. Este retroceso llegó hasta ahí y se generó un nuevo impulso. ¿Qué pasó? Aquí había un order block que generó el movimiento alcista. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué el retroceso no llegó al extremo fractal? Porque todo esto también se considera como un order block en temporalidades mayores, todo ese retroceso. Y como es un order block en temporalidades mayores, en temporalidades menores, ¿qué vendría a ser? Un order flow. Y ese order flow, para que lo consideremos como tal, como una zona de demanda válida, requiere tener una composición que ustedes no la pueden olvidar, ¿ya? Requiere sí o sí que el mercado lo rompa con volumen, con aceleración, con ineficiencia, con for value gap. Muchos dicen que la teoría de que el precio va a devolverse a buscar la ineficiencia, no va a buscar la ineficiencia como tal. Lo que en realidad va a hacer es buscar y mitigar el order flow. Muchas veces los order flow están desde acá, por ejemplo, porque ahí el mercado decidió romper con aceleración, ¿me entienden? Y después decidió subir. Entonces, lo ideal es que ustedes, para aplicar esto, que es teórico, en la práctica, deben tener en cuenta que esta ineficiencia que había acá es simplemente un balance del mercado con su correspondiente retroceso, pero el objetivo del precio como tal es venir a buscar el flujo de órdenes, que el flujo de órdenes está en esta zona. Vamos a la práctica. Analicemos el oro, ¿cierto? Ya. Nos vamos a ir en temporalidades más altas. ¿Ok? Siempre deben tener en cuenta que en el oro, 4 horas es considerada una temporalidad muy alta, con mucho volumen. Temporalidad diaria y temporalidad semanal, como recomendación, una persona que ha analizado durante muchos años el oro, solamente véanlo de manera referencial.
ya referencial en base a la direccionalidad del precio y defina máximos y mínimos, porque el oro no siempre tiende a liquidar los high del día anterior, no funciona así el oro. El oro funciona muy distinto al Nasdaq, funciona muy distinto a los pares de divisas porque es un activo refugio, que históricamente es alcista, sí, pero si históricamente es alcista y depende mucho de las instituciones, créanme que va a tener manipulaciones institucionales muy agresivas. Véanlo desde esa lógica. No, no soy yo si te está escribiendo. No soy yo. Buenas noches desde Bogotá. Buenas noches desde Chile. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasó acá? Miren lo que pasó aquí. ¿Se dan cuenta el enorme mechazo que acaba de tirar el oro antes de seguir subiendo? Ahí fue donde me caí hoy día en la mañana, ¿ya? Porque me llevé un stop loss. Pero ya van a entender. Miren lo que tenemos acá. En este momento, ustedes lo que tienen ahí y acá, ¿ok? Ahí y acá, perdón, es un enorme movimiento a la baja de 4 horas, ¿ya? Un enorme movimiento a la baja de 4 horas, ¿ya? Pero miren, antes de irnos con ese enorme mechazo, miren anteriormente lo que hizo el mercado. El high de esta vela, ¿cómo fue roto? Fue roto con volumen. El low de esta vela, ¿cómo fue respetado? Muy bien respetado porque no generó ni mechazo ni nada por el estilo. En realidad, ¿qué es todo esto? Todo esto es un flujo de órdenes, ¿ya? Y después de romper con ineficiencia, el mercado requiere balancear todo eso y puede reaccionar en cualquiera de los puntos de este flujo de orden, siempre y cuando rompa con aceleración. ¿Ok? Entonces, el flujo de órdenes sigue siendo válido hasta que vuelva a romper al alza, ¿vale? Hasta que vuelva a romper al alza. El tema es que después del volumen, después de que mitigó el order flow y decidió romper, ustedes también tienen que empezar a analizar en temporalidades más bajas. Porque si ya lo hizo en una temporalidad alta, ya concluyó con su rompimiento con aceleración en la actual temporalidad y lo hizo acá. Ese es su actual rompimiento estructural denominado BOS y este vendría a ser el punto mínimo de 4 horas, o sea, un strong, posiblemente un strong low. ¿Qué es un strong low? Un bajo fuerte, que ya lo van a comprender, ya lo van a comprender, ¿ya? El retroceso, ya, ok, fue todo este retroceso para luego seguir subiendo. ¿Será este un high? O el high de 4 horas es más arriba. Lo vamos a comprender más adelante. Por ejemplo, en este caso, si ya el mercado llegó a este retroceso, yo tengo que bajarme de temporalidad para analizar cómo se van comportando las velas japonesas en relación a la estructura y la tendencia. Por ejemplo, en este caso, esta velita, ¿cómo fue rota? Fue rota con una vela con aceleración. Y este low, muchas veces nosotros me pueden ver muchas veces a mí que yo mezclo velas, como por ejemplo una vela bajista con una vela alcista, pero las mezclo según la mecha. ¿Por qué? Gracias al flujo de órdenes pendiente, ¿ok? Este es un bullish de transición, así que le vamos a poner ahí transición bullish. Espérenme un segundito. Miren, en 2 horas se ve de esta manera, pero en una hora es todo un retroceso. Y ese retroceso es un order flow. Y ese order flow fue el que vino a buscar esta enorme mechita antes de continuar subiendo al alza. Repito, nada de esto es posible si ustedes no identifican el volumen. Incluso los que se denominan decisional, los que se denominan puntos de interés, ¿ya? Todo eso, todo eso se aplica a través del volumen. Si ustedes no tienen volumen y después ven que se fueron a stop loss, tienen que estudiar el por qué se fueron a stop loss. El por qué se fueron a stop loss. Analizar tendencia, estructura, ciclo de mercado inicialmente, analizar el order block en temporalidades más altas, el order flow en temporalidades más bajas y luego el volumen. El volumen en el mercado es sumamente importante. Por ejemplo, acá cuando el precio decidió romper al alza, por ejemplo, en 2 horas, si se dan cuenta, yo se los voy a explicar de esta manera. Esto es un impulso, no, mejor otro color.
Uso el color rojo mejor porque es como más detectable. Impulso, ¿cierto? Retroceso que llegó al extremo. ¿Por qué llegó al extremo? Porque ahí seguramente había un punto de interés con rompimiento y aceleración e ineficiencia. Recuerden que la ineficiencia es el volumen que requiere el precio. Impulso con rompimiento y con aceleración. ¿Ya? El balanceo viene con su retroceso. ¿Y esto qué es? ¿Qué es todo esto? Es la bulla que el mercado muchas veces genera, ¿ya? Para sacar liquidez, para confundir a los traders, pero ustedes tienen que basarse en algo sumamente crucial. Si este es el actual high después de un rompimiento y este es el actual low y el último impulso al alza fue este y ya fue balanceado por este se considera el siguiente ciclo de impulso. ¿Qué deben hacer? ¿Qué se debe hacer en esos casos? Esperar el descuento, o sea, el retroceso. El retroceso se considera retroceso solo si llega al punto de origen y lo respeta. Si lo supera, es un cambio de estructura, no de tendencia, de estructura, porque los cambios de tendencia hay una discrepancia ahí que ustedes tienen que aprender a comprender. Mientras el precio ande oscilando por acá, haga lo que haga, mientras no rompa el alza, mientras no rompa la baja, sigue siendo parte del retroceso, porque ya definió y estableció puntos máximos como puntos mínimos, ¿ok? Eso es lo primero que se tienen que plantear, ¿vale? Segundo, nos bajamos quizás a una temporalidad menor, pongámosle ya 15 minutos. ¿Qué pasó en los 15 minutos? El precio se estableció con estos highs, ¿ok? Y este es el low. Si se dan cuenta, este fue el que retrocedió para mitigar ese order block, ¿cierto? ¿Qué hizo después de la mitigación de ese order block? Aquí es donde ustedes tienen que empezar a analizar realmente dónde nos equivocamos, a lo mejor por estar buscando venta y todo el asunto. En específico yo me equivoqué a largo plazo, ¿ya? Porque en el corto plazo sí le achunté. Que eso es lo importante, porque lo importante es definir tu ratio objetivo, más que el análisis largo plazista al final de cuentas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, este es un impulso, retroceso, impulso, interno obviamente, ¿ya? El último impulso a la baja sacó liquidez y mitigó el order block, ¿ok? Luego de sacar liquidez y mitigar el order block, ¿qué hizo? Después de liquidar, ¿qué es esto, familia? ¿Qué es esto, chicos? Rompimiento con volumen. Esos son los rompimientos. A eso me refiero. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a buscar. Y miren, lo, mm, ¿cómo se llama? Lo tedioso sí en estas partes es que cuando genera order block demasiado enormes, quiere decir que hay un enorme flujo de orden pendiente ahí. Hay mucho capital. Demasiado. Porque la zona es demasiado amplia. Entonces quiere decir que en temporalidades más bajas, ahí hay muchas velitas a la baja que se tienen que considerar sí o sí, pero tenemos que considerar la más barata o la más cara en algunos casos. En este caso la más barata, para comprar lo más barato posible. Entonces, claro, el rompimiento con aceleración fue acá, está bien. Y muchos de los traders Smart Money establecen la cuadrícula de Gann, ya, para por lo menos comprar por debajo del 50% o vender por encima del 50%. No se olviden de eso, porque lo ideal es que el precio siempre llega a premium discount. Premium discount hace referencia a las zonas premium de descuento, ¿ya? De que los retrocesos sean profundos. Si no, no compran. Pero para eso tienen que tener rompimiento con volumen, con aceleración o con transición, ¿ya? Por ejemplo, si yo me bajo de temporalidad, quizás 5 minutos, en 5 minutos se logra ver dónde está todo el flujo de órdenes. Miren, una vela, otra vela, otra vela. Y después liquidó, ¿cierto? Si esto lo vemos como estructura interna, supongamos, como yo se lo enseñé a través de las velas, impulso, retroceso, retroceso y un impulso a la baja y luego un impulso al alza y cambio de estructura, ¿cierto? Ya. Sí, la Golden Zone Alejandro Soler es lo mismo. Miren, el primer rompimiento con aceleración, ¿dónde se dio? Se dio acá. Y eso es un rompimiento con transición.
Y ese rompimiento con transición también es importante comprender que es el último order flow que el mercado generó antes de romper al alza, ¿ok? En el extremo fractal. ¿Qué hizo? Después de romper acá arribita, generó el complex pullback, ¿ok? Aquí donde la comunidad, nosotros, por ejemplo, en la mañana del día jueves, nosotros decidimos vender en el scalping acá. ¿Por qué? Porque venía generando estructura bajista y venía haciendo un complex pullback. ¿Ustedes se dan cuenta que yo muchas veces trazo muchas líneas de tendencia? Sí, también lo hago, porque los rompimientos de líneas de tendencia también espero que el precio los haga con volumen posterior a la mitigación de estas zonas, ¿ok? Para que lo entiendan. Hay una teoría chartista que dice que después de los cuatro choques tiende a romper en el quinto o en el mismo cuarto. No entren en el rompimiento como tal, entren en el retesteo, porque el mercado siempre retestea, ¿ok? Esa es una teoría, pero en los rompimientos de las trendline se tratan de muchas maneras, ¿ya? No es solo la única teoría que me sé, por si acaso. Y esa se la enseña a los chicos que están en la comunidad privada también. Ya, por ejemplo, ¿qué pasó? Mitigó la zona, ¿por qué? Porque balanceó, descontó, vino a buscar la ineficiencia, vino a buscar la mitigación del order flow. ¿Qué hizo después de la mitigación del order flow? Observen muy bien que aquí en esto está la clave. Si ya hizo un rompimiento con aceleración, con anterioridad, ¿necesitamos otra W acá en realidad? En realidad no. En realidad sí, en realidad no. Si ya llegó a la zona premium discount y llegó a la zona de compra estimada, lo que ustedes deben hacer en estos casos es buscar dónde está el último order flow, ¿ya? Y si el precio lo rompió con aceleración o no, o con volumen. Por ejemplo, en estos casos, el último order flow es este, ¿ok? El último order flow es este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a subir, los vamos a encerrar, ¿ok? Y nos vamos a subir de temporalidad. Ustedes me ven jugando con las temporalidades siempre. Siempre, siempre, siempre me ven jugando con las temporalidades en directo, ¿cierto? Em, Ahí, ¿dónde está? ¿Saben qué? Voy a utilizar esto mejor. What the fuck? ¿Qué pasó acá? Ah, ya sé. Espérenme un segundito, ¿ya? Ah, ya entendí. No había leído bien. Ya. Nos vamos a los 5 minutos acá. ¿Pero dónde dejé el rayado de... Ay. A ver. No vi ni la fecha. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, ya. Ahí está. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Lo siento, ¿ah? Lo siento. Estábamos en esta zona. Estábamos en esta zona el día 19 de febrero. ¿Ok? Y ahí me voy a dejar de temporalidad a 30 minutos y voy a dejar que el precio avance. Ahí, justo ahí. Justo ahí me bajo a 3 minutos, 19 de febrero, a 3 minutos. Ahí está. Cierto que estamos aquí en 3 minutos y necesitamos ver el volumen, ¿cierto? Yo les dije eh, en 5 se veían estos order flow. Este de aquí, este que el mercado vino a buscar. La pregunta es, ¿en temporalidades más altas el mercado fue capaz de llevarse el high de esos order flow con aceleración? Eso es lo que ustedes tienen que ver, si hubo o no hubo volumen en temporalidades más altas. Y si se pueden dar cuenta, estaba difícil la zona, ¿cierto? Estaba bastante difícil la zona. Echémosle carbón al ¿cómo se llama? Al Trading View. Ya miren, la zona que yo acabo de encerrar, sí tuvo aceleración alcista, sí tuvo volumen en velas de 20 minutos.
en velas de 15 también, en velas de 10 minutos también los tuvo. Ya, lo ideal es que ustedes tengan en cuenta de dónde consideran el order flow como tal. Incluso lo podemos considerar desde acá, desde ahí, ¿ok? El tema es que la aceleración tiene que coincidir con el rompimiento como tal, ¿ok? O si no, se quedan con las temporalidades más bajas, ¿ya? Con las temporalidades más bajas. Por ejemplo, esta es una velita que envolvió la vela anterior, ¿ok? Y este es un order flow. En temporalidades más bajas, por ejemplo, en 2 minutos o en 3 minutos, es un order flow. Y ese order flow fue superado considerablemente por esta vela. Entonces, esta zona de demanda se convierte en una zona válida para la compra, sabiendo que tiene el volumen necesario. La transición ahí y la transición acá. Entonces, si quieren aplicar la teoría del market shift, aplíquenla. No hay ningún inconveniente, el market shift o el short, pero háganlo a través de los order flows con rompimiento y volumen de aceleración, porque justamente esas cositas que ustedes pasan por alto son las que los llevan a tener stop loss innecesarios de vez en cuando. Vamos a tener stop loss siempre, ¿ya? De hecho, yo tuve un stop loss el día de hoy, porque nos equivocamos para los que aplicamos estos conceptos. Los que aplicamos estos conceptos entendemos que el mercado no es subjetivo, no lo es, porque entendemos el por qué nos vamos a stop loss y en qué nos equivocamos. Pero deben tener algo en cuenta. Por ejemplo, en estos casos, cada vez que el precio decide romper la subestructura o llevarse el high de estas velas o los order flow con aceleración, requiere balancear esa zona y requiere mitigar el order flow como tal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí volvió a transicionar. Entonces, ya podríamos decir que hay bastante volumen y no necesariamente necesitamos que transicione este high, porque viene transicionando todos los highs de aquí abajito, viene haciendo estructura y al mismo tiempo viene generando order flows al mismo tiempo para que venga a buscar en un futuro, ¿cierto? ¿Qué viene a buscar? ¿No quieren entrar por reacción? No entren por reacción. Si a pesar de toda esta confirmación no quieren entrar por reacción, pueden esperar un poco más incluso. Si el oro les da esa oportunidad, mira, observen, si esta enorme vela, ya, esta enorme vela, o esta velita de acá abajo, no los mitigó, se entiende porque este es el order flow actual, ¿ya? ¿Y qué tienen que ver? Que generó un nuevo order flow acá y en unas temporalidades más altas quizás en unas temporalidades más altas lo transicionó, ¿ya? Pero ya teniendo todo este volumen, ya no necesitan estar rebuscando tanto volumen en este sector de acá, ¿ok? Por ejemplo, el que rompa con gap también es rompimiento con volumen por si acaso, ¿ya? El que rompa con gap. Por ejemplo, aquí hay un gap interno. 5 minutos, 3 minutos, ya, en 3 minutos está el volumen. Ustedes simplemente pueden poner la compra ahí y poner una reentrada un poquitito más abajo, porque se supone que ya liquidó lo que tenía que liquidar y acá hizo el sweep. Recuerden, después de cada sweep viene el volumen y un pequeño rompimiento estructural. Entonces, si ya hizo un sweep, no debería volver a liquidar fuerte por lo menos. No debería volver a liquidar de manera fuerte. Se establece el stop loss por debajo de la última vela con volumen y se deja correr el trade, ¿ok? Por eso, ustedes me van a operar en minutos y algunos consideran que es súper asesino operar en minutos en el oro, pero en realidad no lo es, cuando sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo tengo la tranquilidad de operar el scalping, pero a veces hasta para el scalping hay que esperar, 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 esperar. ¿Y hasta dónde podemos comprar? Hasta la neutralización de todos los máximos, incluso del último high. Por ejemplo, eso es para definir los take profit. Si ustedes compraron súper baratos esperando a que liquidara, ¿por qué se compró acá tan caro y por qué no compramos acá abajo? Porque no me gusta llevarme stop loss innecesario con esos mechazos. No me gustan esos mechazos para operarlo. Prefiero operar después del mechazo. Esa es una respuesta más clara y convincente para todos y cada uno de ustedes. Entonces, ustedes lo pudieron ver en vivo. Mi comunidad lo ha visto cuando lo opero en vivo. De hecho, miren, llegó a Take Profit prácticamente. Bueno, en todo caso llegó, ahí le faltó la nada, pero yo tiendo a cerrar ahí manual.
Y exacto, exacto, Freddy, así mismo. Uno a veces dura horas para esperar las confirmaciones, ¿me entienden? Entonces, lo ideal es que si ustedes quieren aplicar un par de estos conceptos, pueden hacer preguntas en el Zoom nomás, por si acaso. Pueden hacer sus preguntas también acá. ¿Ya? ¿Operas en vivo? Sí, Jota, sí opero en vivo con toda mi comunidad. Ya tenemos una comunidad en School con clases y esta clase va a quedar grabada y va a ser la clase número 1 de lectura fractal, porque voy a empezar a enseñarles a leer la fractalidad en el oro, ¿ok? La fractalidad en el oro se las voy a empezar a enseñar tanto en vivo, ¿ok? A la comunidad, como en clases enseñándoles el paso a paso. Es muy importante enseñarle el paso a paso. Por ejemplo, ¿qué hago yo en las mentorías uno a uno? Cuando tengo mentorías uno a uno con los chicos, por ejemplo, con Jeff, con Jennifer, yo no puedo llegar y entrar en cualquier punto en la mentoría, ¿cierto? Necesitamos ver y corroborar en vivo muchas veces que lo que enseño se aplica. Entonces, muchas veces, de hecho, hemos tenido entradas en el trading en vivo y la pregunta es, ¿por qué el precio se devolvió tan agresivamente? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Es un enorme qué. ¿Qué? ¿Qué es? A ver si aprendieron. ¿Es una velota? Sí, es una enorme velota. Pero ¿qué es en temporalidades internas? Bien Aníbal, bien Hugo. La idea es que participen igual, porque ya llegó el momento en el cual ustedes tienen que empezar a participar y empezar a aprender de estas cositas, porque estas son las cosas que no les dicen muchas veces en las redes sociales o cosas así. Tienen que aprender a aplicarlas, porque en el oro funcionan mucho, ¿ya? Funcionan mucho. ¿Me entiende? Entonces, liquidez decía, ¿quién dijo liquidez? El Xavi Trader. No era liquidez, pues Xavi, porque ya había sacado la liquidez. Ya hizo un sweep ahí. Eso prácticamente sigue siendo una zona de demanda válida. Cuando ya te genera la liquidación, no necesitas más que eso. Ahora miren acá, cada vez los order flow se van ampliando más. Recuerden, los order flow son order blocks en temporalidades más altas y los order blocks son retrocesos en temporalidades más altas. Por ejemplo, este high rompió con aceleración. Y este low, ténganlos presentes y ténganlos en cuenta porque me voy a subir de temporalidad a 2 horas, quizás. En 2 horas, eso que acabo de encerrar, ¿qué es? ¿Qué es? Una sola velita, ¿cierto? Una sola velita, ¿ya? En temporalidades más bajas, es un order flow, pero ahí no lo rompió con aceleración. En 15 minutos sí lo rompió. Pero necesitábamos que 2 horas lo rompiera. Ahí es donde me di cuenta yo en qué me caí. Estaba esperando rompimientos en mayores temporalidades cuando el rompimiento que estableció este rango ya lo había hecho en mayores temporalidades acá. Y ahí me caí porque ignoré ese gran detalle. Entonces no necesitaba un rompimiento en mayor temporalidad, con eso me bastaba. Entonces, miren, el último rompimiento está en este order flow, en este de acá. Y aquí donde se ve un order block también no deja de ser un order flow. Entonces, temporalidades más bajas, el order flow estaba aquí. ¿Por qué el oro deja order flow tan abajo y no vuelve si el mercado debería ir por ellos para ser eficiente? Creo que te faltó poner atención al principio. No siempre va a los extremos, lo hace en un principio, porque se da por mitigada en temporalidades más altas. ¿Me entiendes? Si lo das por mitigado en temporalidades más altas, entiendes el por qué no te vino a buscar a tu extremo. Entonces, por eso muchas veces se nos van los trades, porque esperamos el extremo, cuando en realidad el volumen ya se inyectó. Por ejemplo, aquí es clave. Esto fue en la noche. Fue, sí, jueves por la noche. Cayó. Después de esto cae. Recuerden, liquidó y generó estructura bajista interna y cayó, pero no fue capaz de llevarse ese low por lo visto. No, sí, creo que no fue capaz de llevarse ese low, solo lo liquidó, generando un sweep, ¿ok? Entonces, el operar las mechas les va a arrastrar muchos stop loss. Y lo que descubrí con el oro les va a explotar la cabeza porque esto también son horas frente al gráfico cuando en mi proceso hacia entender todo esto, em, y horas de llanto también frente al gráfico. Cuando tú dejas de operar las mechas de manera, no sé, tan al pip,
puedes tener entradas mucho más al PIB. Y los chicos del VIP pueden dar fe de ello. Que yo tengo stop loss súper reducido en el oro. Tengo stop loss de 1 minuto. Y siempre opero con stop loss de 1 minuto. ¿Ya? Entonces, liquida, ¿ok? Y luego rompe. ¿Qué hizo acá? ¿Qué es esto? Les repito nuevamente, necesito que participen. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Ah? ¿Qué es? Necesito que participen. ¿Qué es? Aparte del quiebre, métanse al contexto de la clase. Es un order flow, bien ahí. Todos comentando, porque yo necesito que ustedes aprendan, porque cuando operen conmigo en vivo, no estén preguntando el, profe, ¿por qué entró ahí? Ya van a entender el por qué entré ahí, ¿cierto? Entonces, el rompimiento con aceleración ya es un indicio, ¿ok? Ya es un indicio. A esto se le mezcla la metodología Wyckoff y todas esas cositas, pero calma, calma, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajito hay Wyckoff, ¿ok? Los que no comprenden lo que es Wyckoff es el AMD, acumulación, manipulación, distribución, que eso va para otra clase porque esta clase es lectura fractal, order flow, acción del precio, ¿ya? Volumen y fractalidad. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el mercado siguió subiendo? ¿Por qué el retroceso tan corto? ¿Por qué no llegó a premium discount? Porque la premium discount ya la tuvieron y la premium discount no fue ahí, fue acá, donde vino el mechazo. Los liquidity sweep sí tienden a liquidar, pero tienden a llegar muy fielmente a las premium discount. Y eso me costó procesarlo y cuando lo procesé dije, chucha, la estoy embarrando. Disculpando la expresión, la estoy embarrando. ¿Por qué la estoy embarrando? Porque las mechas no se deberían operar como tal. O sea, puedes hacerlo, pero ¿para qué operar las mechas si puedes operar posterior a las mechas? Con más tranquilidad. Por ejemplo, después de la manipulación, esperamos a que reteste, esperamos el volumen, ¿cierto? Por ejemplo, acá, manipuló, retesteó, por ejemplo, aquí hubo volumen, después subió, se estableció por encima el precio, y aquí miren, order block y un order flow. Fácilmente, ustedes podrían establecer un punto de entrada ahí y establecer el stop loss por debajo de la mecha. Y el take profit, ¿hacia dónde? Hacia la distribución de la neutralización del fractal. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando estoy operando con los chicos, espero, ¿cómo se llama? Mis esperas para entrar son más largas que mis esperas para salir en profit, por lo general. Creo que llegaste tarde, María. Vas a tener que ver la clase grabada en YouTube después. ¿Ok? Profe, todo eso que sabe tiene mucha metodología. Supongo que sus TPs están arriba de 10 TPs. No entendí. ¿Tú hablas de mi estadística o hablas de mis take profit? Que están todos sobre el 1 a 5, 1 a 7. Sí, son todos mis take profit sobre el 1 a 5, 1 a 7. Operados en vivo, por si acaso. ¿Ya? En Scalp o en Intra. ¿Por qué Operación Jesús? Ya, ahora miren, una vez más, cada vez se van ampliando más los order flows. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, rompimiento con aceleración y fue súper cortito y después se expandió el precio. Pero comprar acá arriba, puta, lo he hecho. Lo he hecho. Ahí son entradas por polaridad prácticamente, se conocen como entradas por polaridad, pero cuando tenemos zonas de oferta muy cercanas, no lo sé, Rick. No me gusta mucho, pero en 1 minuto ahí también lo hace el precio, miren. Miren, miren lo bonito que es la fractalidad cuando la comprendes. Order flow, ya, desde la mecha, obviamente, rompimiento con aceleración, volumen. En el cambio de vela entras. Fácilmente podrías definir ahí un take profit. Así, ahí. ¿Necesitas manipulación? No, que la manipulación ya se fue, po. ¿Me entienden? Así se hacen en 1 minuto, como les explico.
Ahora, ¿qué pasó el día de hoy? Por ejemplo, el día de hoy, el oro llegó hasta allá arriba, ¿cierto? Y miren lo que hizo. Tiró una liquidación. ¿Dónde la tiró? Al order block de la misma temporalidad. Ese order block tenía rompimiento con volumen, entonces era un punto válido de compra. Y en temporalidades más bajas, era un order flow. Y ese order flow tenía rompimientos con aceleración. Entonces, después de la aceleración, aquí es donde me caí yo. Ya que estaba esperando el cierre de la vela de 1 hora y cerró, pero cerró por acá arriba la tontera. Y yo quise vender. ¿Por qué quise vender? Porque hay veces que cuando tiras un mechazo, digo yo, la siguiente vela baja con volumen. Pero la cagué porque al final de cuentas tenía que basarme en mis bases. Tendencia, estructura y ciclos de mercado. Era alcista, no tenía que haber buscado ventas. Forcé las ventas el día de hoy, que a veces pasa. Y eso tiene que ver con la psicología. Por ejemplo, aquí ¿qué pasó? Cayó, testeó la zona de oferta, pero no siguió cayendo, no generó ningún low más, ni en 5 ni en 3 ni en ni una temporalidad más baja. De hecho, si nos cambiamos a gráfico lineal, la oferta falló y la demanda se posicionó nuevamente. Entonces, aquí hubo volumen. Este fue el volumen. Muy amplio el volumen, o sea, muy amplio el order flow para operarlo. No lo operes, opera el siguiente. El siguiente order flow, si lo rompe con volumen, opera ese. ¿Ya? Rompió con volumen, testeó. Ahí pueden establecer su stop loss midiendo el order flow a su 50%, como a muchos les gusta. Miden el order flow completito perdón, miden el fractal completito y el 50% lo operan. ¿Me entienden? Y, y así es más sencillo. Así que con eso, espero que les haya gustado la clase, porque era una clase que se necesitaba hacer, tanto para la comunidad pública como para la privada. Esta clase va a quedar guardada y la voy a subir a eso.